Cordial saludo. En este corto video tutorial les voy a explicar el cómo instalar Python. Lo primero que debes hacer es ingresar a un motor de búsqueda. Puedes utilizar Google y en él vas a digitar la palabra descargar Python. En la primera opción de descarga, ¿sí? python.org, vamos a dar clic en el enlace. Él nos va a mostrar el botón de descarga de la herramienta. Entonces vamos a dar clic en Download Python. En la parte superior derecha nos va a aparecer que se ha descargado el instalador. Vamos a dar clic en el instalador y luego vamos a dar clic en el botón instalar. En esta opción ya me sale que tengo una versión de Python instalada. Sin embargo, le voy a dar clic en volver a instalar. Ustedes, si nunca lo han instalado, pues les va a aparecer instalar. Luego damos clic en el botón iniciar Python. El sistema nos va a solicitar información para el proceso de instalación de la herramienta de Python. En todas las preguntas vamos a indicar que sí. Instalar Krypton, decimos que sí. Entonces empieza el proceso de instalación de las herramientas necesarias para ejecutarlo. Y por último, pues nos va a abrir esta página en la cual nos indica pues que ya fue instalada la herramienta como tal. Vamos a dar clic acá en el botón cerrar. Si buscamos la herramienta, vamos a digitar en el buscador de Microsoft. Nos va a aparecer que ya tenemos Python instalado y que tenemos pues el gestor, el IDL. Entonces para ejecutar la primera aplicación damos clic en IDL. Entonces voy a repetir los pasos. En el buscador vamos a digitar IDLE. Este es el gestor o es la aplicación que nos va a permitir a nosotros programar en Python. Luego podemos verlo o hacerlo con otra herramienta como Visual Code, entre otros. Entonces vamos a dar clic en IDL. Entonces nos va a salir esta ventana que va a ser nuestro editor. Para hacer nuestra primera aplicación simplemente vamos a dar clic en File, Nuevo Archivo. Entonces acá en Nuevo Archivo nos va a cargar la ventana que nos va a permitir editar nuestros programas. Sin embargo, en opciones ustedes pueden aumentar el tamaño de fuente para que puedan visualizar mejor. Si la letra es muy pequeña, damos clic en OK y vamos a definir nuestra primera aplicación. Print, que es de imprimir, entre comillas, cierro paréntesis. Hola amigos. Print, como lo vamos a ver en el curso, es una función de Python que nos permite imprimir texto o información en pantalla. Para ejecutarlo vamos a dar clic en Run o presionamos F5. El sistema siempre nos va a solicitar que vamos a guardar el archivo para poderlo ejecutar. Vamos a ponerle ejemplo 1, damos clic en guardar y como podemos ver acá en la parte superior hemos impreso en pantalla la palabra o el texto hola amigos. Y esta es la forma como ustedes pueden instalar Python de sencillo. Entonces repetimos los pasos. Voy a un navegador web. En ese navegador digito la palabra descargar Python. Vamos a la opción Download Python. Damos clic en el botón descargar. Vamos a la parte superior derecha. Ustedes le van a dar clic en instalar. Yo le voy a dar reinstalar porque ya lo tengo instalado. Luego damos clic en el botón iniciar Python para realizar la instalación de todas las herramientas y una de ellas es el IDL que nos permite editar nuestro código fuente. Y recuerden que para ejecutarlo simplemente en nuestra barra de búsqueda de Microsoft vamos a digitar IDEL Python 3.14, que esta es la herramienta que nos va a permitir
editar y crear nuestras aplicaciones. Entonces recuerden que abrimos un nuevo archivo. Si ustedes quieren lo pueden guardar desde el inicio, Save Apps, que es guardar como. Buscamos la carpeta donde lo queremos guardar. Prueba 1, usted le asigna el nombre que quiere. Luego, con la función print, podemos verificar si quedó bien instalada nuestra herramienta. Vamos a escribir hola Python y run o con F5 podemos compilar, siempre damos clic en aceptar y nos va a salir acá en pantalla nuestra primera aplicación. Espero que este corto video tutorial haya sido de su agrado. Si te gustó el video, dale clic en suscribirse. Que estés muy bien.